Sembradores de esperanza y de alegría ante los desafíos del mundo actual. Como mencionamos al iniciar este día nuestro encuentro, y muy bien lo explicó el Padre Ignacio Alcalá en el tema anterior, estamos viviendo en la Iglesia Católica el año jubilar de la esperanza y deseamos aprovechar esta gracia para vivir mejor tan importante virtud que junto con la fe y la caridad es una de las 3 virtudes teologales. Tengo la impresión de que en la pastoral de la Iglesia y en general entre los creyentes hablamos y reflexionamos muy poco o menos que en las otras 2 virtudes teologales. Por eso me parece muy importante este año jubilar de la esperanza. La vivencia de cada una de estas 3 virtudes es esencial para todo creyente, porque si faltase una de las 3, no podemos entonces estar en el camino de la santidad ni alcanzar la salvación. Por supuesto que si estamos bautizados ya poseemos estas virtudes porque las recibimos como un regalo de Dios, pero es necesario ponerlas en práctica. El título de este tema, Sembradores de esperanza y de alegría ante los retos o desafíos del mundo actual, es una invitación para todos nosotros. Es una exhortación, la misma que nos hace San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 12. Estad alegres en la esperanza. Y él mismo nos dice, os lo repito, estad siempre alegres. Y de esta frase hemos tomado el lema de nuestro encuentro. Estad siempre alegres. ¿Y por qué sembradores de alegría en el mundo actual? En este mundo configurado no solo por las grandes estructuras globalizantes en la ideología, la cultura, la política, el comercio, con todo lo bueno y lo malo que tienen, y que finalmente todo converge y recae en las personas concretas, el mundo también es nuestro entorno más cercano a nivel social y familiar, e incluso personalmente, cada uno también somos ese mundo, nuestro mundo. Y en este mundo concreto y cercano con el que nos rozamos a diario y del que formamos parte activa, estamos llamados a ser sembradores de esperanza y de alegría, porque necesitamos estos 2 importantes ingredientes que con frecuencia no se perciben, porque se han debilitado o están ausentes en nuestra vida. ¿Qué nos aporta la virtud de la esperanza en nuestra vida? Es importante recordar que la virtud de la esperanza no nos resuelve las dificultades, las enfermedades y problemas de la vida, sino que nos ayuda a asumir y enfrentar la vida con todo lo que conlleva, con una actitud positiva, con paz, entusiasmo y fortaleza, sin perder esa profunda alegría, no la alegría superflua, con una actitud positiva, con paz y entusiasmo, poniendo la mirada en lo más alto, en el más allá, en la vida eterna que Dios nos ha prometido, con la certeza de que cuando todo parece perdido, aún queda Dios, nos queda su voluntad, su plan de salvación, porque sobre todo lo que nos pueda pasar, Él es fiel y cumple para nosotros y en nosotros
sus promesas, porque nos ama. Por otra parte, la virtud de la esperanza nos ayuda a relativizar y dar el justo valor a los bienes de este mundo, sean personas, acontecimientos, cosas materiales, la misma creación de Dios, nuestras cualidades, nuestra persona, todo lo que Dios nos ha regalado, amando y valorando todo y a todos, pero sin atorarnos o quedarnos fijos en ellos hasta el punto de que nuestra vida se derrumbe totalmente o pierda incluso sentido cuando llegamos a perder algo o a alguien. Y al lado de la esperanza crecen muchas otras virtudes, como es la confianza, la paciencia, la fortaleza y la alegría. En realidad, quien no vive la esperanza tampoco puede vivir la verdadera alegría, la alegría cristiana, la alegría que perdura. La esencia de la esperanza es la certeza de que le importo a Dios, de que a Él le interesa todo lo que hago, aun aquello que los demás no valoran ni reconocen o que queda en anónimo. La esperanza es creer y desear la vida eterna, la plenitud de la felicidad junto a Dios. Es la certeza de que no por nuestros méritos, sino por su gran misericordia nos dará la salvación por la que luchamos en esta vida. Lo más grande, lo más bello, lo más hermoso no está en este mundo, sino en Dios, en la vida eterna. Y pues nuestro tema nos pone de frente a los retos y desafíos del mundo actual. ¿Cómo vivir la esperanza ante ellos? Muchos de los expertos en sociología o en otras ciencias, cada uno desde su perspectiva presenta distintos enlistados de desafíos o de retos, como cada uno lo llame o los formule, a los que actualmente necesitamos hacer frente. Por nuestra parte, sin limitarnos a una línea de visión ni apegarnos a esquemas de redacción, mencionaremos las realidades preocupantes que emergen más en nuestra sociedad y que por lo tanto nos plantean retos que enfrentar. Esas realidades que a diario vemos o sufrimos por sus consecuencias y sus manifestaciones. Primero, la globalización de ideologías que contribuyen a la devaloración de la vida, de la familia, a la pérdida de la identidad personal y al desconocimiento de la dignidad de la persona humana. La pérdida de valores humanos, morales y religiosos, sobre todo, lo más grave, la pérdida del sentido de la vida, del sentido de Dios, del bien y del mal, y de todo lo sagrado y lo trascendente. La pobreza extrema y situación generalizada de hambruna en muchos pueblos de la tierra. El cambio climático que ha generado la escasez de agua y frecuentes catástrofes en distintas partes del mundo. El fenómeno migratorio y la sobrepoblación de las grandes urbes. El crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, abuso de menores, grupos extorsionistas, la violencia generalizada en casi todos los ambientes y niveles de la sociedad, la injusticia, corrupción e impunidad, no solo en las autoridades políticas y en servidores públicos, sino incluso en los ciudadanos de a pie, como decimos, como nosotros.
La guerra y conflictos en sus diferentes expresiones al interno de los pueblos o naciones y entre países. El mal uso en muchos de los casos que se hace de la tecnología y de la ciencia en menoscabo de la humanidad y concretamente de la vida y de la dignidad de las personas. Y la lista podría seguir. Ante estos retos a gran escala y ante los que estamos enfrentando a diario en nuestra familia o en nuestra propia persona, necesitamos fortalecer la esperanza y la alegría, porque muchas situaciones nos parecen imposibles de enfrentar y superar y con frecuencia nos desalientan, nos llenan de impotencia, de tristeza, de miedo, de angustia e incluso de desesperanza, porque no confiamos plenamente en Dios que es el dueño y Señor de la historia y de nuestras vidas. Y podemos preguntarnos, pero ante todo esto, ¿cómo podemos ser sembradores de esperanza y de alegría? Cada uno lo descubriremos y el ejemplo de la sierva de Dios, María Amada, nos dará luces al respecto. María Amada del Niño Jesús fue una mujer fuerte en la esperanza, porque así como vivió intensamente las virtudes de la fe y caridad, también vivió la esperanza. Repasemos o demos algunas pinceladas a su vida en aquellos acontecimientos que reflejan esta vivencia, esta virtud. La infancia de María Regina, como era su nombre de pila, no siempre fue fácil. Cierto que fue una niña muy querida y muy cuidada por sus padres, formada en los valores y muy unida a sus hermanos, que fueron 4. Pero hubo etapas en las que, como familia, pasaron por la prueba de la enfermedad, la pobreza, inestabilidad de domicilio, incertidumbre y pérdidas humanas. En relación con la esperanza, lo primero que aprendió paulatinamente al lado de su familia fue el sentido de la muerte y en relación a esta, la existencia del cielo y de la vida eterna. Esto sucedió a partir de la muerte de su hermanito Genaro, a pocos meses de que nació él. Y así narra su recuerdo. Tenía como 4 años y medio cuando murió un hermanito mío. Toda aquella escena se me grabó, sobre todo estas palabras: tu hermanito se ha ido al cielo. Yo también quería ir allá. Por más que pedía, nunca me llevaban, lo que me causaba un poco de desatino. ¿Cuándo iría yo? ¿Dónde estaría ese cielo? ¿Por qué mi hermanito no venía, no regresaba? Como vemos, en aquel momento no entendió nada, pero su padre se encargó de explicarle de acuerdo a su edad y posteriormente, en más de alguna ocasión, lo acompañó a rezarle a los agonizantes o a algún difunto. Momentos que eran ocasión de aprendizaje para la niña. Aquel deseo de ir a donde estaba su hermanito se afirmó en cuanto fue comprendiendo su sentido verdadero y fue creciendo este deseo de cielo a lo largo de toda su vida. En esta misma etapa de la infancia, que tenía ya cuando tenía entre los 7 o 9 años de edad, la familia tuvo que salir de la ciudad y vivir en el campo a trabajar muy duro, con pocos beneficios y a veces con maltrato y humillaciones. Y como consecuencia vinieron las enfermedades, primero para su padre y más tarde su madre.
En estas circunstancias, en la familia no hubo expresiones o actitudes de desesperanza o desaliento. Lejos de renegar o reclamar a Dios, todos colaboraban para superar las dificultades y salir adelante juntos, poniendo su confianza en Dios y manos a la obra en lo que les correspondía. La esperanza no es compatible con la irresponsabilidad pasiva. Más bien, nos impulsa en la búsqueda activa de la solución a los problemas para encontrar mejor calidad de vida, una vida más plena, como la quiere Dios para sus hijos ya desde este mundo. Y en la etapa de su adolescencia y juventud, cuando afirma su vocación a la vida religiosa y se decide, tiene un grandísimo deseo de entrar a un convento lo antes posible, pero antes tiene que enfrentar muchos obstáculos y esperar por varios años hasta que vea realizado su sueño, es decir, el cumplimiento de su vocación. Cuando tenía 17 años, la familia tuvo que salir nuevamente de Guadalajara a trabajar en una hacienda. Con esto, humanamente podría haberse desanimado y ver que sus ilusiones de entrar a la vida religiosa se desvanecían. El sacerdote que la orientaba y la apoyaba en su proceso le dijo: «Vete con tus padres, tan luego yo arregle, te aviso». Y ella afirma: «Con esta dulce esperanza me fui». Y pasaron meses y no había ninguna comunicación del sacerdote, ninguna carta, ningún aviso. Pero ella conservaba, como dice, esa dulce esperanza que compartió con su papá en aquellos momentos difíciles, su deseo de ser religiosa. Estando en la vida religiosa, ya habiendo ingresado a la orden del Verbo encarnado y del Santísimo Sacramento, gozó y disfrutó mucho su vocación, a sus hermanas, su vida de oración y de entrega. Era muy alegre y contagiaba a las demás con su alegría, con su sencillez y con sus divertidas ocurrencias con las que hacía un ambiente muy agradable en la comunidad. Pero también pasó por grandes pruebas de incomprensión, rechazo, soledad y graves enfermedades. Todo esto permitido por Dios para su bien, como ella lo reconocía y agradecía incluso. Pero ella perseveró así en su vocación en medio de las dificultades, con plena confianza en Dios, perdonando, orando y con profunda paz en su alma, porque había puesto toda su esperanza en Dios, sabiendo que Él llevaría a cabo la obra que había iniciado en ella. Más tarde, en 1930, cuando Dios ya le había pedido formar o iniciar una obra nueva, cuando estaba iniciando la congregación que el corazón de Jesús le pidió, estando ella muy enferma, tuvo que salir de Guadalajara a la Ciudad de México, en circunstancias que cualquiera se hubiera desanimado, porque no tenía ninguna esperanza, humanamente hablando, de poder seguir adelante, pues no encontraba casa donde vivir como comunidad con sus hermanas, con las jóvenes que habían seguido su proyecto, ni dónde desarrollar un apostolado, que era su ideal. No conocía a nadie y no contaba con dinero, no contaban con recursos.
Sobre estos momentos, estas circunstancias, ella escribe: haciendo un supremo esfuerzo, me lancé a la calle a buscar una casa. Jamás aquellas distancias me parecieron tan enormes como entonces. 2 días seguidos, de la mañana a la noche, sin conseguir nada y sin ninguna esperanza de conseguir algo. Tanto que dije a mi compañera: se lo dejo todo al corazón de Jesús. Siento haber ya agotado todos los medios. Este estado de cosas duró desde el 25 de octubre al 17 de diciembre, fecha en que el corazón de Jesús me mandó en momentos de terrible angustia y cuando todo al parecer estaba perdido y se hundía en el abismo de la nada, un santo sacerdote, para mí un ángel del cielo, mandado por el reverendo padre Mayer, y él nos tendió la mano, lleno de caridad y de bondad. Está hablando de Monseñor Alfredo Freiría, de la Catedral de la ciudad de Puebla, que le ofreció casa y apostolado educativo en un colegio. Y también refiriéndose a este momento que está escribiendo, está narrando para su director espiritual, concluye diciendo: después de la tempestad viene la calma. Cuanto más entrada la noche, está más cerca el despuntar del día. Deja ver esa esperanza en medio de las dificultades, esa como aurora de algo nuevo. Esta esperanza profunda de la sierva de Dios se ve reflejada a lo largo de toda su vida, en diferentes circunstancias, especialmente en relación a la obra que el corazón de Jesús le pidió. Mencionamos solo algunos. En el hecho de que la congregación tuvo sus inicios en plena época de la persecución religiosa, la cual ella y las hermanas sufrieron directamente, sobre todo en la década de los 30. En el proceso de aprobación y consolidación de la congregación, que le costó tanto hasta el punto de que parecía en algún momento quedaría en nada el camino recorrido. En la superación de los retos que tuvo que enfrentar para llevar a cabo tantas obras apostólicas que emprendió en favor de los niños, de los indígenas, de los enfermos, de los ancianos y de tanta gente necesitada, e incluso en favor de sus mismas hermanas, para formarlas, para darles una vida estable y sobre todo esto, la formación como religiosas. Y en todo esto no siempre contaba con la comprensión y el apoyo de las autoridades, a veces eclesiásticas o a veces civiles, o incluso la incomprensión de las mismas hermanas, de las religiosas, aunque no siempre, no de todas, y por lo general con escasos recursos económicos. Se entiende así la frecuente expresión de la madre: esperaré contra toda esperanza. Cuando toda esperanza o todas las posibilidades humanas de superar los desafíos o encontrar soluciones se han agotado, queda la esperanza con mayúscula, puesta en Dios, el abandono y la confianza total en Él. Y es entonces cuando
el proyecto o los proyectos de Dios se cumplen. Al estar hablando de la virtud de la esperanza en la Madre María Amada, hemos puesto el énfasis más en las circunstancias difíciles o de dolor, pero es importante decir o recalcar que una constante actitud o virtud en la vida de la Madre fue la alegría que reflejaba en su persona, una alegría que transmitía con su sola presencia, inspirando confianza, paz, serenidad, entusiasmo, cercanía. De esto dan testimonio quienes la conocieron en vida. Y dicen que jamás andaba alardeando o lamentándose o expresando sus penas o enfermedades. Al contrario, se le percibía siempre alegre, llena de entusiasmo y de paz, como si no pasara por ella el sufrimiento. La Madre María Amada sabía que las alegrías y los gozos de esta vida son limitados. Por eso alimentaba siempre el deseo de una felicidad plena en la eternidad. Este es el punto más alto de la esperanza cristiana: creer y esperar en la otra vida. Si no creemos en la eternidad, nos conformamos realmente con muy poquito, con nada, con la nada que dura esta vida. E igualmente nos desmoronamos muy fácil. Después de esta vida viene lo mejor, lo verdaderamente hermoso, lo que no tiene fin, aquello de lo que el canto titulado Cara a Cara nos habla tan bellamente: el encuentro definitivo y gozoso con Dios, con nuestro amado Jesús. Esta última frase de la sierva de Dios refleja la grandeza de esta gran virtud en ella y dice: mi Jesús, tengo hambre y sed de vos, mi alma no se sacia. ¿Cuándo estaré con vos para siempre? Aunque aquí vivía siempre unida a Dios y tenía sus momentos de adoración y tenía pues regalos muy grandes de Dios en cuanto a las luces y las gracias especiales que le concedía, anhelaba esa plenitud junto a Él en la otra vida, ver su hermosura y su presencia. Vamos a interrumpir, o más bien a continuar, antes de terminar, con un pequeño video que nos muestra otras de las frases que reflejan o que expresan la virtud de la esperanza como la vivió la Madre María Amada. Escuchemos.
Como conclusión de esta reflexión, de este momento, ¿qué podríamos decir? Cada uno podemos hacerla. Sobre todo, examinándonos sobre la vivencia de esta hermosa virtud de la esperanza. ¿Cuál es mi actitud ante la vida y ante las dificultades? ¿Qué situaciones me infunden angustia y tristeza? ¿Qué realidades me quitan la paz y la alegría de vivir? ¿Cómo fomento en mí y en los demás la esperanza y la alegría? Y por último, ¿con qué idea o propósito concreto me quedo para ponerlo en práctica en mi vida diaria? Con el deseo y la esperanza de que estos momentos que hemos compartido, esta pequeña reflexión nos ayude, pues agradecemos su presencia, su escucha, su paciencia, y les deseamos muchas bendiciones, sobre todo en este año de la esperanza. Que el Señor les conceda a cada uno crecer en esta hermosa e importante virtud.